Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Leyendas. Hay historias que van pasando de generación en generación y que nos atemorizan en muchas ocasiones, tanto que si alguna vez nos encontramos por esos rincones apartados del mundo o en lugares donde dicen haber ocurrido algún extraño episodio, nuestros sentidos, queridos amigos, se ponen en alerta al pensar que nosotros podríamos ser la próxima víctima o protagonista. Y esta noche vamos a conocer algunas historias, cortas historias, referente a apariciones de ahogados. En México hay varias leyendas. Una de ellas se desenvuelve en una zona del río Pantepec, en el que se bañaba un hombre malvado al que apodaban el Caimán. La gente le tenía miedo, sobre todo las mujeres, ya que se contaba que las llevaba al río, las violaba y después las ahogaba. Un día este despiadado hombre, estando bañándose, notó como algo o alguien le arrastraba hacia el fondo del río. Sus gritos fueron escuchados, pero nadie quiso ayudarle, por ser como era, un hombre sin piedad. Nunca más se supo del impío Caimán. El rumor entre las gentes era que se había ahogado en el río. Pero, inexplicablemente, todos aquellos que le escucharon, pero no le ayudaron, fueron muriendo misteriosamente. Cuando enterraron al último fallecido sobre el río, en un remanso del mismo, apareció el cuerpo sin vida del vil Caimán. Aún hoy, las gentes del lugar dicen que, por las noches, se escucha el lamento del fantasma del ahogado, aquel malvado hombre que, como castigo, sigue vagando por el río. ¿Quién sabe si para toda la eternidad? Otra leyenda de México habla de otro ahogado que se aparece, sí, de ahí que sea conocida como el aparecido. Esta leyenda nos lleva concretamente a Avándaro, en el Valle de Bravo. La historia parece relacionarse con los pescadores y en la que se comenta que hace bastantes años una lancha se perdió en el lago y jamás se supo de ella, ni tampoco del pescador que iba subido a bordo. Dicen que es una historia real y que aquel hombre, hoy habitante de las sombras, fue engullido por el agua empujado por el espíritu del lago. La gente dice haberle visto como un alma en pena, y se aparece para advertir de que su cuerpo aún sigue en el fondo del lago, esperando a que le sea dada cristiana sepultura en su panteón del cementerio. El tiempo ha pasado, y hay nuevos habitantes en el lugar que desconocen la leyenda. Quizás ellos se hayan topado con el ahogado pescador y no sepan que él sigue navegando espectralmente sobre las aguas. Otra leyenda de ahogados nos lleva a Perú, y allí existe una historia que tiene como protagonista a un chico que llegó a casa de su tío, ya que éste decía que parecía que alguien quería robarle sus ovejas. Llegada la noche, sobre las 2 de la madrugada, el chico se despertó al escuchar el balido de las ovejas. Agarró una escopeta y, silenciosamente, se encaminó hacia el exterior de la casa. Nada más salir,
pudo ver como algo salía del pozo que había a unos metros de la casa. Aquella figura solo mostraba una silueta, su contorno, y no se apreciaba su rostro. Sin embargo, entre la penumbra, sí pudo distinguir que aquella figura poseía unas largas uñas. De repente, ese ser se dirigió hacia el chico y éste corrió raudo hacia el pequeño lago que había junto a la casa. Allí recordó que se contaban historias de un ahogado y su miedo comenzó a acrecentarse, sobre todo al ver que aquella silueta parecía la de un ahogado. Comenzó a echar agua sobre la figura, pero aún así, el chico sintió como las largas uñas frías como el hielo rozaban su rostro. Así estuvo hasta que amaneció, y fue en ese momento cuando aquel ser desapareció. El joven terminó abatido, extenuado y traumatizado por lo vivido. Le contó a su tío el insólito y espeluznante episodio, y tras conocer la historia, su tío se dispuso a revisar el pozo. Y allí, en el fondo, encontraron a un hombre ahogado que portaba en sus manos largas uñas, tal y como su sobrino le había indicado. En otra leyenda se cuenta que un hombre salió de pesca con 2 de sus hijos, cerca de un lugar conocido como la Cueva de las Brujas. El tiempo pasó muy rápido y no se dieron cuenta que el sol ya se encontraba ocultándose, y con ello la bahía se cubrió de penumbra y también de bruma. Al percatarse de ello, se pusieron a remar rápidamente. De repente, entre la neblina, apareció una sombra fantasmal que envolvió a uno de ellos, desapareciendo ante ellos entre la bruma. Cuentan que se escucha el gemido lúgubre del ahogado pidiendo auxilio. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Aquel nefasto episodio hizo que nadie se atreviera a acercarse por la zona, y mucho menos a pescar llegada la noche. De ahí que, con el tiempo, esta leyenda ha ido convirtiéndose en algo temeroso, y cuando la tarde comienza a desaparecer, tanto los adultos como los niños se encierran en sus viviendas, quedando dicho lugar completamente desierto y en un tétrico y sepulcral silencio. Hay más historias, más episodios, más leyendas. Todas ellas nos muestran un terreno incierto, para muchos cargado de irrealidad, de imaginación, de fábula. Pero hay quienes ven en esta clase de cuentos o historias una verdad que es la que soporta la misma, y que solo hay que retroceder en el tiempo y conocer que en ese entonces hubo un hecho que permanece entre los habitantes del lugar, como algo que fue real y que, a pesar de los años, aún sigue vivo. Son leyendas. Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Leyendas.
Hay historias que van pasando de generación en generación y que nos atemorizan en muchas ocasiones, tanto que si alguna vez nos encontramos por esos rincones apartados del mundo o en lugares donde dicen haber ocurrido algún extraño episodio, nuestros sentidos, queridos amigos, se ponen en alerta al pensar que nosotros podríamos ser la próxima víctima o protagonista. Y esta noche vamos a conocer algunas historias, cortas historias, referente a apariciones de ahogados. En México hay varias leyendas. Una de ellas se desenvuelve en una zona del río Pantepec, en el que se bañaba un hombre malvado al que apodaban el Caimán. La gente le tenía miedo, sobre todo las mujeres, ya que se contaba que las llevaba al río, las violaba y después las ahogaba. Un día este despiadado hombre, estando bañándose, notó como algo o alguien le arrastraba hacia el fondo del río. Sus gritos fueron escuchados, pero nadie quiso ayudarle, por ser como era, un hombre sin piedad. Nunca más se supo del impío Caimán. El rumor entre las gentes era que se había ahogado en el río. Pero, inexplicablemente, todos aquellos que le escucharon, pero no le ayudaron, fueron muriendo misteriosamente. Cuando enterraron al último fallecido sobre el río, en un remanso del mismo, apareció el cuerpo sin vida del vil Caimán. Aún hoy, las gentes del lugar dicen que, por las noches, se escucha el lamento del fantasma del ahogado, aquel malvado hombre que, como castigo, sigue vagando por el río. ¿Quién sabe si para toda la eternidad? Otra leyenda de México habla de otro ahogado que se aparece, sí, de ahí que sea conocida como el aparecido. Esta leyenda nos lleva concretamente a Avándaro, en el Valle de Bravo. La historia parece relacionarse con los pescadores y en la que se comenta que hace bastantes años una lancha se perdió en el lago y jamás se supo de ella, ni tampoco del pescador que iba subido a bordo. Dicen que es una historia real y que aquel hombre, hoy habitante de las sombras, fue engullido por el agua empujado por el espíritu del lago. La gente dice haberle visto como un alma en pena y se aparece para advertir de que su cuerpo aún sigue en el fondo del lago, esperando a que le sea dada cristiana sepultura en su panteón del cementerio. El tiempo ha pasado y hay nuevos habitantes en el lugar que desconocen la leyenda. Quizás ellos se hayan topado con el ahogado pescador y no sepan que él sigue navegando espectralmente sobre las aguas. Otra leyenda de ahogados nos lleva a Perú, y allí existe una historia que tiene como protagonista a un chico que llegó a casa de su tío, ya que éste decía que parecía que alguien quería robarle sus ovejas. Llegada la noche, sobre las 2 de la madrugada, el chico se despertó al escuchar el balido de las ovejas. Agarró una escopeta y, silenciosamente, se encaminó hacia el exterior de la casa. Nada más salir, pudo ver cómo algo salía del pozo que había unos metros de la casa. Aquella figura solo mostraba una silueta, su contorno, y no se apreciaba su rostro. Sin embargo, entre la penumbra, sí pudo distinguir que aquella figura poseía unas largas uñas. De repente, ese ser se dirigió hacia el chico y éste corrió raudo hacia el pequeño lago que había junto a la casa. Allí recordó que se contaban historias de un ahogado y su miedo comenzó a acrecentarse, sobre todo al ver que aquella silueta parecía la de un ahogado.
Comenzó a echar agua sobre la figura, pero aún así, el chico sintió como las largas uñas frías como el hielo rozaban su rostro. Así estuvo hasta que amaneció, y fue en ese momento cuando aquel ser desapareció. El joven terminó abatido, extenuado y traumatizado por lo vivido. Le contó a su tío el insólito y espeluznante episodio, y tras conocer la historia, su tío se dispuso a revisar el pozo. Y allí, en el fondo, encontraron a un hombre ahogado que portaba en sus manos largas uñas, tal y como su sobrino le había indicado. En otra leyenda se cuenta que un hombre salió de pesca con 2 de sus hijos, cerca de un lugar conocido como la Cueva de las Brujas. El tiempo pasó muy rápido y no se dieron cuenta que el sol ya se encontraba ocultándose, y con ello la bahía se cubrió de penumbra y también de bruma. Al percatarse de ello, se pusieron a remar rápidamente. De repente, entre la neblina, apareció una sombra fantasmal que envolvió a uno de ellos, Antepec, en el que se bañaba un hombre malvado al que apodaban el Caimán. La gente le tenía miedo, sobre todo las mujeres, ya que se contaba que las llevaba al río, las violaba y después las ahogaba. Un día este despiadado hombre, estando bañándose, notó como Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos. Leyendas. O protagonista. Y esta noche vamos a conocer algunas historias, cortas historias, referente a apariciones de ahogados. En México hay varias leyendas. Una de ellas se desenvuelve en una zona del río. Hay historias que van pasando de generación en generación y que nos atemorizan en muchas ocasiones, tanto que si alguna vez nos encontramos por esos rincones apartados del mundo o en lugares donde dicen haber ocurrido algún extraño episodio, nuestros sentidos, queridos amigos, se ponen en alerta al pensar que nosotros podríamos ser la próxima víctima